Hola, hola, mi nombre es José Antonio Olivares y como les comentaba en el video introductorio, pues este curso o pequeño taller que queremos hacer llegar a ustedes gracias a ACE Consultores, Consultoría Gerencial y Coaching, pues trata de dar una idea muy general y sencilla de lo que son las finanzas desde el punto de vista de la matemática financiera. Y es que siempre encontramos videos eh, o tutoriales o micros en internet, en YouTube, que nos dicen y se orientan a las finanzas personales, pero se orientan más que todo al manejo de tarjetas de crédito, de cómo funciona el presupuesto familiar, de cómo de repente trabajar con un flujo de caja y familiar. Y bueno, dijimos, pues vamos a orientarlo desde otro punto de vista, es cómo manejar el dinero, cómo funcionan las operaciones financieras. Y es que sabemos de manera idiosincrática que el dinero se maneja a través de capitales, a través de intereses que se ven afectados por ese capital, eh, pero no podemos tener la ciencia cierta, pero no podemos, digamos, conocer de manera directa cómo funciona estas operaciones financieras. Entonces, de repente escuchamos hablar de riesgo, de rendimiento, del valor del dinero en el tiempo. Digamos que el ser humano normalmente prefiere tener una cantidad de dinero ahora mismo, consumirlo hoy, y no tenerlo en el futuro por los efectos de la inflación o porque el dinero pierda valor en el tiempo. O hay un dilema entre la preferencia de liquidez y la necesidad de invertir para realizar alguna ganancia. Esto está muy ligado al principio de las preferencias temporales. El ser humano prefiere tener dinero en efectivo, pero sabe muy bien que si no le rinde intereses ni ganancias, entra en un dilema, porque prefiere liquidez, pero tiene que invertir para ganar, es decir, tiene que posponer el uso de ese dinero hoy para en un tiempo finito poder generar un rendimiento, un fruto, y se retorna el capital inicial más el fruto o los intereses. Por lo tanto, sacrifica esa liquidez con la esperanza de ganar intereses o utilidades. De eso se trata este curso entonces, de cómo operan o cómo funcionan, cómo trabajan las operaciones financieras considerando técnicas que nos da la matemática aplicada, en este caso la matemática financiera. Entonces la agenda que vamos a desarrollar es rápidamente qué son las operaciones financieras, los elementos que componen la operación financiera y cómo se clasifican estas operaciones. En este primer capítulo vamos a abordar esta agenda. Y en el segundo capítulo que tienen ustedes allí, pues vamos a afrontar más directamente los sistemas financieros y cómo es su método de cálculo en los distintos sistemas, en el sistema financiero simple y sistema financiero compuesto. Bien, les comentaba entonces que de manera idiosincrática pues el ser humano conoce del dinero. Y esto pues data de mucho tiempo atrás, históricamente hablando, pues antes de que existiese el dinero, pues el comercio se daba a través de trueques, de bienes por bienes, de productos por productos. Y una vez que surge el papel moneda o este tipo de valoración que nos permite el dinero hacer, pues nada, todo se hace a través de dinero. ¿Ok? Precisamente se puede definir una operación financiera como aquella operación de intercambio de bienes y servicios realizadas de manera comparativa sobre la base de dinero. Existen por lo tanto agentes que demandan dinero y otros agentes que tienen la disponibilidad del mismo, es decir, que tienen oferta, y la unión o relación que se establece entre ambos agentes, dos o más, es una operación financiera. Sí, es el intercambio de dinero por dinero, pero porque detrás de ello hay bienes. Pero para que se catalogue como una operación financiera es dinero por dinero, porque si lo catalogamos de bien por bien o producto por producto, pues es una operación comercial. ¿Ok? Los elementos que componen una operación financiera pues son el capital, la tasa de interés
y el tiempo. Y el capital pues es el capital financiero involucrado, la suma de dinero involucrado en la operación, que les comentaba en un principio, que se supone que partiendo del principio de las preferencias temporales, si yo cedo el uso o el consumo de hoy de un dinero y va a una operación financiera, pues ese es el capital que está inmerso dentro de la operación, que va a estar afectado por otro elemento, que es la tasa de interés. La tasa de interés no es otra cosa que la variación que sufre el capital en la operación, la convertibilidad que sufre el capital inicial gracias a una tasa de interés que se ve envuelta en la operación y que por lo tanto modifica el capital inicial. A su vez, otro tercer elemento, el tiempo. El tiempo es precisamente el lapso de duración que dura la operación financiera. Es importante considerar que cuando hablamos de los elementos de la operación financiera existen estos dos señores llamados tasa de interés y tiempo, que se comportan bajo un binomio perfecto, o llamémoslo matrimonio perfecto, porque precisamente tanto la tasa de interés como el tiempo tienen que estar expresados bajo la misma temporalidad. Es decir, que si hablamos de una tasa de interés anual, esa tasa de interés anual debe estar representada en una operación financiera en términos de años. O si hablamos de una tasa de interés mensual, pues la operación financiera debe estar expresada en meses. Ya eso lo vamos a ver más adelante en un ejercicio, pero lo que quiero que quede claro es que dentro de estos tres elementos que estoy hablando, capital, tasa de interés y tiempo, hay que estar siempre pendientes para los ejercicios que vamos a realizar, que la tasa de interés y el tiempo estén expresados bajo la misma temporalidad para que ese matrimonio funcione, ¿ok? Para que ese binomio sea perfecto, pues. Bien, la clasificación de las operaciones financieras. Esta clasificación se da en dos. Una, en cuanto a la ocurrencia de un hecho aleatorio, ¿ok? Y dos, en cuanto al análisis de la operación. Volvamos un momentico aquí. En cuanto a la ocurrencia de un hecho aleatorio, una operación financiera puede ser incierta, es decir, una operación de previsión o de seguro. Por ejemplo, las operaciones que están dadas en el sector asegurador, nosotros podemos contratar una póliza de seguro y no saber si en el lapso de duración de la póliza ocurre un evento. No podemos conocerlo. Hay un hecho aleatorio que tiene que surgir allí, una eventualidad, para que se active la operación. Entonces, en cuanto a esa ocurrencia de un hecho aleatorio, pues hay que conocer si es una operación incierta o por el contrario, una operación incierta, o por el contrario una operación cierta. Es decir, no está condicionada a la ocurrencia de un hecho aleatorio. Conocemos cuándo va a ocurrir la operación, conocemos cuándo esa eventualidad va a ocurrir. En ejemplos muy claros, ir al banco y abrir una cuenta bancaria. Es decir, un depósito bancario o ir a hacer una colocación de dinero en el banco, cierta cantidad específica que puedo saber a qué tasa de interés me está ofreciendo el banco y colocar ese dinero allí en ese depósito o en esa colocación por un tiempo determinado. Esto es una operación que no está condicionada a ningún hecho aleatorio, sino que sabemos cuáles son los elementos que están presentes y sabemos cuándo va a ocurrir. Tenemos otro ejemplo, les comentaba, depósitos bancarios, colocaciones, créditos, pagarés, certificados de depósito, muy ligado todo a operaciones bancarias. Pero también vamos a ver que hay otra aplicabilidad para esto. Déjenme continuar. Otra clasificación es en cuanto al análisis de la operación. En cuanto al análisis de la operación, se puede clasificar en una operación de capitalización o una operación de actualización o descuento. Actualización o descuento es lo mismo. Cuando estamos hablando de actualización o descuento, debemos considerar que prácticamente es el mismo análisis. Bien,
Cuando hablamos de capitalización, la operación se analiza desde el punto de vista de quien cede el dinero. Es decir, que desde el punto de vista del presente, estoy cediendo un dinero hoy para obtener un fruto en el futuro. ¿Ok? En el futuro. ¿Sí? Es muy típico mencionar en este caso, si yo quisiera expresar esto en un gráfico, llamemos esto gráfico temporal, que tengo un momento cero hoy, conocido como hoy, hasta n momento, o t momento, como querramos llamarlo. Bien, yo conozco aquí un capital, llamémoslo C sub 0 porque ocurre en el momento 0, capital inicial, y que al final voy a obtener un capital final, un C sub n porque ocurre en el momento n. Y que este señor, haciendo el análisis del presente hacia el futuro, este señor va a sufrir una modificación gracias a la tasa de interés presente. ¿Sí? Quiere decir que aquí estamos hablando de los tres elementos de la operación financiera que les comentaba anteriormente: el capital, la tasa de interés y el tiempo. Están presentes los tres elementos en este gráfico. Un capital inicial que se va a modificar gracias a una tasa de interés en n periodo o en n momento. Cuando yo hago este análisis así, estoy haciendo referencia a un análisis de capitalización. Estoy analizando la operación en una capitalización. Bien, ahora, desde el punto de vista del descuento, déjenme modificar aquí un momento esto. Desde el punto de vista del descuento, la operación se analiza desde el punto de vista de quien recibe el dinero. ¿Ok? Vamos a verlo rápidamente aquí. Les estaba comentando, bueno, en este caso analizaríamos la operación desde el futuro, ¿ok?, hacia el presente, hacia atrás, hacia el presente. ¿Cómo se analiza esta operación? Bueno, si yo conozco que en el futuro, en n momento, voy a recibir un capital n en ese momento, yo podría hacer demanda o podría tener la necesidad de un dinero hoy, capital hoy, porque sé que en el futuro voy a recibir esa cantidad y que podría pagarla. Es decir, un préstamo bancario, por ejemplo. Estoy haciendo un análisis hacia atrás, hacia atrás. Tengo un capital futuro que sé que lo voy a recibir, pero no puedo esperar hasta ese momento. Por lo tanto, podría ir a la institución financiera y decir, yo necesito dinero hoy para X necesidad, y en el futuro, cuando obtenga mi dinero, que sé que lo voy a recibir por una eventualidad que conozco, un hecho que ya conozco previamente, pago el préstamo a realizar en la operación. También esto está afectado por una tasa de interés en la operación. Entonces, vemos cómo hay que considerar todas estas situaciones al momento de analizar una operación financiera. Igual están presentes los elementos: capital, tasa y tiempo. Igual es importante mencionarles que esta clasificación es mutuamente excluyente. No es necesario que voy a echar para atrás, no es necesario que en cuanto a la ocurrencia de un hecho aleatorio, con respecto en cuanto al análisis de la operación, no quiere decir que esto sea que esté relacionado, que sean dependientes uno de otro. No, son mutuamente excluyentes. Si lo vemos más con mayor profundidad, prácticamente aquellas operaciones financieras que sean ciertas, que yo sé cuándo ocurren, como por ejemplo estos ejemplos que les coloco allí de operaciones bancarias, le podría aplicar un análisis de capitalización y un análisis de actualización o descuento. ¿Okay? No necesariamente tienen que ser dependientes una de otra, son mutuamente excluyentes. Es decir, que si una operación la voy a analizar desde el punto de vista de la capitalización, no la puedo analizar desde el punto de vista de la actualización o descuento.
¿ok? Esto, digamos, teóricamente es la base. Bien, aquí les dejo una autorrevisión para que ustedes, de acuerdo a estos comentarios que les dejé y también de acuerdo al documento PDF que tienen allí, que es, digamos, a mayor profundidad toda esta información que les he dado, puedan responder estas preguntas. Tengo aquí pregunta número 1, pregunta número 2, pregunta número 3 y pregunta número 4. Para saber su respuesta, una vez que usted haya terminado el curso, pues podría escribirme solicitando la respuesta correcta y yo se la haré llegar para una retroalimentación o un feedback que es importante. Bien, muchas gracias por su atención.